Bien, aquí fíjense, usamos el escáner prácticamente en el main y decimos aquí, ingreso un monto, la variable monto. Bien, luego, como yo sé que esta cajita me va a devolver un monto actualizado, yo lo que puedo hacer es, fíjense, créame una variable resultado de tipo doble, porque esto me devuelve un doble. Entonces creo una variable, asigno y llamo a la cajita realizar descuento y que le tengo que pasar un dato que te da doble. ¿Qué dato doble le tengo que mandar? El monto. Desde aquí necesito mandar este monto. Monto viene y le asigno aquí. Pasa por aquí, llega aquí, se realiza el descuento, vuelve a salir y dice, bueno, desde aquí hasta aquí se ha devuelto un valor. Ese valor se guarda en la variable resultado. Luego lo mostramos. Y fíjense, tengo esta forma de guardar en una variable y la otra de prácticamente llamar directamente a la función en forma directa. Bien, este sería una forma indirecta. Llamo a la función y lo guardo y después muestro el resultado. En cambio la otra es directamente, llamo a la función y muestro el resultado directamente. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. En este caso la variable se llama igual. ¿Sí? Acá este parámetro se llama monto la variable y cuando ingresa se llama monto igual, no hay problema. Bien, veamos otro ejemplo. En este caso fíjense que tenemos un método validar que te vuelve un boolean, o sea un tipo true o false. Prácticamente se llama validar. ¿Qué recibe? Recibe un string, que sería el usuario. Como un string en este caso, es el pass. En este caso ya no son números, son cadenas que van a mandarse por aquí. Dos cadenas, una user y una pass. Acá hay un if. Bien, generalmente cuando ustedes tengan estructuras selectivas, o sea, if, else, switch, prácticamente el return tendría que ir para cada uno de los caminos que ustedes hagan. Por ejemplo, la pregunta es así, user, esta variable, punto es igual a Chris, a la palabrita Chris. Si es así, va a ser true. Y vamos a hacer otra pregunta, que el pass, o sea, la contraseña, sea igual a ¿qué? A 1, 2, 3, 4. Si esto llega a cumplirse simultáneamente, quiere decir que estos datos, como este, por ejemplo, en Face, lo que hace es agarrar los datos de ustedes y prácticamente lo valida. Lo comparan con su usuario y contraseña en Face. Si eso cumple, prácticamente le dice return. Por este camino voy a poner un return y voy a poner el valor. En este caso estoy devolviendo un valor. No estoy devolviendo una variable, estoy devolviendo un valor true. ¿Sí? En los casos anteriores devolvía una variable prácticamente. En este caso tienen que darse cuenta que también pueden devolver valores así establecidos, que ustedes digan, bueno, quiero que devuelva hola. Entonces ustedes escriben hola entre comillas doble, por ejemplo. En este caso devuelve true o false. Bien, en este caso va a devolver true para este camino. Pero ¿qué pasa por el otro camino? También se puede cumplir el otro camino, ¿sí? No siempre va a venir por este camino. Puede pasar que se ejecute el otro. Entonces aquí también tendría que poner un return. ¿Pero qué voy a poner? No voy a poner true de vuelta, voy a poner false. ¿Qué sería lo contrario? El método validar te devuelve un true o false de acuerdo si cumple o no con la condición. Si cumple, te devuelve true. Si no, false. ¿Qué quiere decir false? Que el usuario y la contraseña no son válidos. Bien. O sea, no coincide. En este caso, fíjense el return para cada camino. No se olviden eso. Vamos a ver aquí. Uso el escáner, prácticamente le pido el usuario a la variable usuario, que si es tipo string, le pido una contraseña en la variable contraseña. Yo tengo usuario y contraseña aquí, pero yo tengo un método que valida esos dos datos. Bien, acá tengo hasta aquí esta línea, tengo la contraseña y tengo el usuario y contraseña. Siguiente línea, como yo sé que esta cajita, este método me va a devolver un boolean, yo puedo crearme una variable boolean también, que se llama resultado validar. O sea, acá voy a guardar lo que me tire esta cajita, ya sea un true o un false, cualquiera de los dos me va a tirar. Le asigno y llamo a la cajita que se llame validar. Entre paréntesis son los datos que tengo que mandarle. ¿Qué dato le voy a mandar? Usuario, aquí se lo mando, coma, y el otro dato contraseña. Acá recibe usuario, viene aquí a la cajita y se llama user. Contraseña llega a la cajita y se llama pass. Bien, pero estamos hablando de la misma cosa, solamente que en lugares distintos, digamos. Acá estamos en el main y acá estamos en el método para validar. Esto me devuelve true o false. ¿Sí? Ingreso por aquí o ingreso por acá. Me va a devolver un valor. Desde aquí hasta aquí ese resultado se va a guardar en esta variable. Resultado validar, que es tipo boolean. ¿Está bien? Sí, porque esta cajita me tira un boolean. Si esto no prende line, el resultado es y muestro la variable. ¿Vieron cómo es sencillo? Mando el dato, llamo a la función, al método y lo guardo en una variable. Bien. Ahora vamos a ver los métodos que son procedimientos. Bien, para esta parte vamos a ver los métodos que son procedimientos. Prácticamente los procedimientos en Java serían algo así. Como ven, acá tenemos una cajita donde ingresan datos, esa sería la entrada. Aquí están las acciones, o sea, sería el proceso, qué es lo que yo hago con esos datos que ingresan a la cajita. Bien, bien, ¿cómo se crea un procedimiento
Un método, que es un procedimiento, una cajita de este tipo, en Java va public, static. El tipo de dato es prácticamente parecido al que hicimos como función, al método que era función. La sintaxis, o sea, la forma de hacer es prácticamente la misma. El nombre, abro y cierro los paréntesis y aquí adentro van los parámetros, o sea, los datos que van a ingresar a nuestra cajita. En este caso la cajita es de tipo procedimiento. Es parecido, ¿sí? Estos son parámetros formales. Abro y cierro la cajita con la llave y desde aquí hasta aquí está definida la cajita, ¿sí? Aquí adentro vamos a ejecutar nuestras acciones que queramos hacer, ¿sí? Aquí adentro vamos a estar programando nosotros, bien, utilizando los parámetros que nos manden como datos. Bien, en este caso, ¿se acuerdan cómo era el de función? El return y acaba el valor devuelto, ¿que no? Bien, cuando era una función, una cajita, un método de tipo función, ¿qué pasa? Tenía que poner return, pero en este caso la cajita es de tipo procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a usar el retorno, el return no va ahí. O sea, lo vamos a tachar, no se pone un retorno. Cuando en una cajita de tipo procedimiento, o sea, de este tipo, entran datos y se procesan, no va la salida. Bien, solamente van las acciones que se ejecutan, o sea, estaría la entrada, los datos que necesito, y las acciones, es el proceso que yo realizo. Y nada de poner return, ¿sí? Porque no se puede poner. Bien, aquí ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, entonces yo me lo estudié, yo sé que es prácticamente parecido al de un método que era función o no. Bien, en esta parte, ¿cómo me di cuenta que este método es un procedimiento? Fíjense, para un procedimiento tienen que entrar datos y se tienen que procesar, no hay ninguna salida. Por tanto, aquí ustedes van a poner public, static y van a poner void. Con void me doy cuenta que prácticamente esta cajita no devuelve nada. Void en inglés significa nada. Entonces, si ponen void, prácticamente no va el return. Si esto lo tachan, no pueden poner return. Bien, acuérdense porque ingresan datos y se procesan. Eso es lo único que hace un procedimiento, un método que es un procedimiento. Por eso void. Luego que va el nombre, yo le voy a llamar un método, no sé, saludar. La cajita se va a llamar saludar. ¿Qué le voy a pedir como dato? Entre paréntesis van los parámetros que necesita, o sea, los datos que necesita la cajita para que funcione. Vamos a decir que como primer dato vamos a pedir el nombre, que sería un string, a la parte izquierda va el tipo de dato, y vamos a pedir prácticamente el apellido, que sería también un string. Bien, con que tenga estos datos, ustedes los reciben aquí y lo programan. Vamos a hacer en este caso algo simple. System open line, nombre, muestro la cadena, este mensaje, más y lo que contiene la variable nombre. Puedo hacer otra acción que sería, por ejemplo, mostrar el apellido y muestro la otra variable. Así que me están pasando variable o parámetro, como quieran llamarlo. Pero acuérdense que este dato lo pueden utilizar aquí adentro de la estructura del método. Si el método es un procedimiento porque va void. ¿Se entiende? Entonces no, el return no va. Lo tachamos y no lo ponga. Vamos a ver ahora cómo llamamos a la cajita esa. En este caso vamos a invocar a un procedimiento, que era algo así. Entran datos y nada más. Entran los datos, se procesan aquí adentro. Bien, ¿cómo llamamos a esa cajita? Para llamarla, ¿ustedes qué van a poner? Se pone el tipo de dato, el nombre de la variable. ¿Se acuerdan cómo era para llamar a una función? Yo tenía que crearme una variable o no. Bueno, aquí en esta parte lo único, esta parte de tipo de dato y nombre de la variable, le voy a asignar ¿qué? Y era el nombre del método que querían llamar. Entre paréntesis, ¿qué iba? Los parámetros, o sea, los datos que ustedes van a mandar. Esto era parámetros actuales. Entonces, desde aquí, desde donde comienza el método hasta donde termina, donde va a terminar, en el paréntesis, ¿qué pasa? Ahí me iba a devolver un valor si era una función. En este caso estamos hablando de procedimiento. En este caso, el procedimiento no me va a devolver un valor, porque fíjense, entran los datos, se procesan, ¿sí? Entonces hay un proceso específico nada más. No hay algo que te devuelva esta cajita. Esta cajita no te devuelve nada, ¿sí? Por tanto, no lo puedo almacenar en una variable, porque eso estaría incorrecto. Entonces, prácticamente para llamar un método que es un procedimiento, o sea que tiene void, solamente pongo el nombre del método, ¿sí? Va el nombre del método, entre paréntesis van los parámetros que necesita, nada más. Desde ahí esos son los parámetros actuales. Y desde aquí hasta aquí es donde se define el método, donde llamo al método. Comienza y aquí termina el método, en el último paréntesis. Este es el proceso específico que realiza el método.
¿Por qué? Porque no puedo guardar algo que no sé lo que devuelve la cajita, por tanto, yo no puedo guardar en una variable algo que no sé, digo. Bien. Entonces, por tanto, no, acuérdense, cuando creen un método que es un procedimiento para llamarlo, no lo guarden en una variable. Directamente lo utilizan. ¿Cómo lo utilizo? Pongo el nombre del método, paréntesis, y el nombre de los parámetros que necesita. Bien, ahora lo que vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿sí? Para usar un método que es un procedimiento. Aquí tenemos, en este caso, tenemos el main, ¿sí? Donde ejecutamos nuestro programa principal. Aquí vamos a crear, fíjense, yo he creado prácticamente un método, que es un procedimiento. ¿Cómo me di cuenta que un procedimiento tiene void? O sea que no tiene ningún retorno, no hay ningún return adentro en su estructura. Public static void, el nombre, mostrar datos. ¿Qué recibe como dato? Un nombre y un apellido, prácticamente lo que vimos anteriormente, ¿sí? System open line y muestra el nombre que recibe como dato y el apellido lo muestra nada más. Es lo único que hace este método. Bien, recibe los datos y lo muestra. Bien, por eso y no devuelve nada. Void, o sea, hace un proceso específico que es una muestra de datos. Los datos que recibe lo muestra por la pantalla, por la consola, que sería nombre y apellido. Bien, uso el escáner aquí en el método principal, el método main. Fíjense, ¿qué le pido a la personita primero? Bueno, un nombre o no. Nombre, lo guardo en la variable nombre, que va a ser un string. sc.nextLine, uso el escáner y leo por la consola. Guardo el resultado de la lectura en nombre, la variable nombre. Le pido el nombre, ¿sí? Le impido el apellido y se va a guardar en la variable apellido. Los dos son de tipo string. ¿Cómo llamo a esta cajita? Prácticamente para la llamada, acuérdense que no hay que guardar en ninguna variable, solamente cómo llamo a la cajita, que esta que tiene void, o sea que es un procedimiento, solamente con el nombre. Prácticamente pongo el nombre, escribo mostrar datos entre paréntesis, ¿qué es? Fíjense acá dice paréntesis también, son los parámetros, o sea, los datos que necesito mandarle. Yo estoy parado aquí. Bien, ¿qué datos necesito mandarle? El necesito dice necesita un string y otro string. El primer string es para el nombre y el otro es para el apellido. Bien, aquí, yo estoy parado aquí, en esta línea de código. ¿Qué le voy a mandar yo? La variable nombre, como primer dato, le escribo aquí. Apellido lo voy a mandar como segundo dato. Con la coma, fíjense, se separan los parámetros. Primer parámetro, o sea, el primer dato que le estoy mandando, y el segundo dato. Nombre va a llegar a la cajita y lo toma con el mismo nombre, o sea, nombre se llama también. Apellido viene y lo llama aquí también dentro del método apellido, no hay ningún problema. Y se ejecuta. Por ejemplo, si ingresó Cristian y acá Ballestero, Cristian y Ballestero, ingresa aquí Cristian y acá Ballestero, dice el nombre Cristian, apellido Ballestero. Y en eso es lo que va a mostrar por la consola. Bien, esa es la parte de la llamada. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tengo el main, vamos a crear otro public static void, pero se llama menú. En este caso no tiene parámetros. ¿Por qué no tiene parámetros? Pues prácticamente parece que no necesito, digamos, los datos. Directamente va a ejecutar todo lo que tenga dentro de la estructura de este procedimiento, este método que es un procedimiento. Tengo un escáner, puedo crear el escáner aquí adentro y digo, muestro los cartelitos, System Open Line. Fíjense, es un menú de opciones, depósito, consulta, transferencia, extracción de dinero e ingreso una opción. Fíjense, cuando ustedes van al cajero le muestran un montón de opciones o no. Bueno, ¿cómo hago para la muestra? Con un System Open Line o no. ¿Sí? Luego le pido una opción. Siguiente línea, guardo lo que ingrese el usuario, esta personita, en la variable opción y muestro la variable opción. Esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Es mostrar una serie de cartelitos que representarían un menú de opciones. Luego, el resultado, cuando él ingrese una opción, tecleo una opción, por ejemplo, elige la 3. El 3 se guarda en la variable opción. Lo único que hago es mostrar esa variable para ver si se cargó correctamente. En este caso, fíjense, en el menú están todas las acciones estas. Bien, es void, o sea, es un método que es un procedimiento. Por tanto, no hay ningún return, fíjense, no aparece ningún return. Eso era cuando era una función. ¿Cómo llamo a esa cajita que hace prácticamente todo? Muestra y pide una opción. ¿Va con el nombre o no? Aquí en esta parte del main lo llamaría con el nombre. Menú y entre paréntesis los datos que necesita. Parámetros que necesita. No necesita nada, pues. Aquí no hay ninguno. Acá no hay ninguno. Cuando ustedes llamen y ejecuten esto, en la pantallita se lo ejecuta. Depósito, consulta, transferencia y ingresa una opción. Y le va a pedir una opción y van a mostrar lo que ingresaron en esa variable opción. Fíjense, prácticamente metí todo dentro de un procedimiento, ¿sí? Es void, se llama fácil. ¿Vieron cómo se hace la llamada? Sencillo, ponen el nombre y los datos que necesitan. Ustedes están aquí, ¿qué datos necesitan mandarle? Ninguno, porque aquí no le pide ninguno, ¿sí? En el caso anterior era el nombre y apellido, por tanto aquí tendrían que pedir en algún momento el nombre y apellido para mandárselo.
¿sí? Es como que compro el pollo y se lo mando, ¿sí? Al hornito. En este caso prácticamente no necesita mandarle datos. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Método main, y acá tenemos otro que sería un sumar. Fíjense, hay un sumar, pero ahora en este caso está hecho como un método con procedimiento. ¿Cómo me doy cuenta con procedimiento? Pues tiene la palabrita void. Bien, y se llama sumar, que recibe una variable entera y una variable doble, a y b. Sumo las dos variables, la suma de un entero más un doble sería un doble, ¿o no? Y directamente aquí, en este mismo procedimiento, lo que voy a hacer es mostrar la suma es y muestro la variable suma. Es void, o sea, no hay ningún return, o sea, esto no te va a devolver un valor específico. Directamente ejecuta lo que tienen adentro. Bien, ¿cómo llamo a esa cajita sumar? Bueno, primero necesito un escáner, necesito pedirle los valores porque este suma dos valores, un número entero y un número doble. ¿Sí? Prácticamente le voy a pedir, en este caso ingrese el precio del servicio de la SUBE, que sería un valor entero. Te cobran 5 pesos por utilizar el servicio o 2 pesos, bueno, entonces es un valor entero. Bien, ingrese el monto a cargar en la SUBE, por ejemplo, yo quiero cargar, no sé, 125 o 200, bueno, lo tomas como doble el monto, lo voy a guardar aquí. ¿Cómo llamo esta cajita que suma los dos valores? Bueno, con el nombre, ¿cómo se llama? Sumar. Directamente pongo sumar, no guardo en ninguna variable, ¿sí? Porque esto no es una función, es un procedimiento, un método que es un procedimiento. ¿Qué le voy a pasar? Primero dice que un dato entero y un dato doble, luego un dato doble. El dato entero que yo tengo prácticamente sería esta variable que se llama servicio, la paso aquí. Y aquí lo va a recibir como A, lo va a trabajar como A. Es como que le cambio el nombre un ratito, ¿sí? Pero estamos hablando de la misma cosa, es como que servicio viene y se conecta aquí. Aquí llega como A, le cambia el nombre un ratito nada más. Monto sube, es como segundo parámetro, viene y acá lo llama B. Acuérdense que la variable B es el monto de la sube, entonces cuando quieran trabajarlo ustedes tienen que identificar qué corresponde a los parámetros, ¿sí? ¿Cuál es la correspondencia de los parámetros? Este servicio se corresponde con A, monto sube se corresponde con B. Aquí trabajen con estas variables nada más, no pueden trabajar con estas que están aquí, porque estos están en otro lugar. Por tanto, no pueden sacar datos de aquí y utilizarlos aquí en esta parte, ni estos datos, ni estas variables no la pueden utilizar aquí. ¿Sí? Acuérdense que están en lugares distintos. ¿Cómo hacen el pasaje de los datos? Prácticamente con los parámetros. ¿Sí? Paso el dato aquí, aquí, y es como la línea imaginaria que viene y los conecta. Línea imaginaria viene y los conecta. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la llamada a un método que es un procedimiento. Vamos a ver el último, creo que es el último. En este caso es un poquito más grande. Void, public static void, mayor precio. Le pase un primer precio, precio 1, doble, precio 2, doble. Los dos tipos de doble, precio 1 y precio 2. Comparo los precios. Si precio 1 es mayor al precio 2, ¿quién es mayor? El precio 1. ¿Sí? Y muestro la variable precio 1. Si es precio 1, fíjense otra acción que se hace. Es un descuento. ¿Sí? A precio 1 del 10%, al precio 1 lo actualizo y le resto la variable descuento y muestro el precio 1. ¿Cuánto realmente pago? Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay un else, hay otro camino. Fíjense, dentro de un método ustedes pueden usarlo todo lo que ya saben, estructura selectiva y todo eso. ¿Sí? Repetitivas también, todo lo que quieran, pero mientras resuelvan el problema estaría bien. Precio 2 mayor a precio 1. ¿Qué pasa si pasa lo contrario? Que el segundo sea mayor al primero. Hace un descuento en recargo, en este caso del 25%, y se lo suma a precio 2 y luego se lo muestra. En caso que no se cumpla esta ni esta, prácticamente los precios son iguales. Entonces mostramos en el cartelito los precios son iguales. Es lo único que hace, no hay ningún return. ¿Por qué? Porque ahí voy. Entonces es un método que es un procedimiento. Aquí en la parte del main, ¿qué hago? Le pido que ingrese la primera compra, P1, segunda compra en P2, los dos de tipo doble. ¿Por qué? Porque este método recibe dos dobles, un doble y otro doble. Lo llamo, ¿cómo se llama a este método? Mayor precio y le paso el primer dato. P1, el primer precio, P2, y acá lo va a decir como precio 1 y como precio 2. Y lo va a trabajar. Bien, y va a determinar el mayor de los precios. Y en caso que sean iguales, mostrar un mensaje, digamos, son iguales. Bien chicos, con esto ya terminamos prácticamente esta unidad. Tienen que saber diferenciar entre procedimiento y función de un método y bueno, cualquier duda me están preguntando y bueno, vamos a estar subiendo los demás videos a mi canal, así que suscríbanse ahí. Así que espero les haya servido. Practiquen y nos vemos en el próximo video.